Bueno, ¿cómo están? Hoy la idea es hacer una charla sobre el impacto de las políticas neoliberales en la región y en particular en Chubut. Nosotros veníamos viendo en las clases anteriores cómo se desarrolló el neoliberalismo a lo largo y ancho del mundo, con el texto de Perry Anderson, con la película Pride, cómo se desarrolló también en Inglaterra, pero también cómo se fue gestando incluso en Latinoamérica en una primera instancia con golpe de Estado y demás. Y después con los gobiernos democráticos, sobre todo de Menem. Y hoy en día estamos también, las políticas neoliberales continuaron después de Menem con la alianza, el kirchnerismo, todo eso no lo estudiamos nosotros. Y hoy, como ustedes ya habrán observado, es el mismo tipo de política que plantea Perry Anderson, que venían propiciando, ¿no?, los neoliberales hacia el final de la Segunda Guerra Mundial, pero que recién se pudo instaurar con los gobiernos dictatoriales en América Latina y con los gobiernos conservadores después de la socialdemocracia en Alemania, en Europa y en Inglaterra. Lo estamos viendo en la actualidad. Para eso invité a 3 compañeras y a un compañero que va a llegar dentro de un rato. Noelia Silva, por el No a la Mina. Marisa, ella es trabajadora de Soltex, que ustedes ya algunos saben. Soltex es una textil sintética, que se encuentra en crisis hace ya 5 meses. Es una de las últimas sobrevivientes de lo que fue el Parque Industrial de Trelew. El Parque Industrial del Trelew fue el motor de la ciudad. La mejor época de la ciudad fue mientras el Parque Industrial funcionaba, es decir, entre los 70 y los 80 y ya a finales de los 90, el comienzo de los 90 ya empezó la crisis del parque industrial. Y tenemos a Raquel Pope, que ella es jubilada de la salud y además, bueno, en la actualidad también, tanto ella como Noelia son comunicadora social en Radio Sudaca. Y Raquel tiene una larga historia militante sindical también. En los años 80, 90 participó del chubutazo de los años 90. Así que también la idea es que cuente un poco cómo fueron esos años y los puede relacionar con la actualidad, un poco del menemismo. Así que yo lo que propongo es que comencemos con Raquel. Prosigamos con Soltex, dejemos para el final minería, si les parece, porque va a ser lo último, como lo más actual, y seguramente cuando venga el compañero, que es Hugo Carricaburu, él es auxiliar de la educación, trabaja en la ENET, pero también trabaja acá. Por eso también aprovecho a invitarlo. Él fue desaparecido y torturado, detenido durante 2 años en la última dictadura militar. Lo secuestraron de la propia ENET. Él ya trabajaba en la ENET como auxiliar de la educación y después de muchos años, en el año creo que 2007, 2008, por ahí, pudo volver a trabajar en la ENET como auxiliar de la educación ya mayor. Está pronto a jubilarse, una historia de vida, de lucha muy interesante que también es parte del mismo periodo histórico que nosotros estamos estudiando, ¿no? Nosotros por ahí nos enfocamos un poquito más, en ese texto se enfoca un poco más en lo que fue la dictadura de Pinochet, pero la dictadura argentina fue la que también abrió paso en nuestro país a un comienzo de las políticas neoliberales. No es que los militares eran malos, sino que defendían simplemente una política económica, y para eso no dudaron en cometer los peores crímenes. Así que bueno, comenzamos con ella y después seguimos. Bueno, tengo que usar esto, sí, ¿no? Bien. Bueno, yo soy Raquel Pope, trabajé 40 años en el hospital y bueno, y pasé por muchas etapas entonces de la Argentina, como podrán imaginarse. De todos modos, bueno, acá en Argentina en los años 60, 69, la época del Cordobazo, cuando en toda Latinoamérica había un alto, qué sé yo, mucha revolución, digamos, como en el resto del mundo, se dio el golpe militar, ¿no? Después
El último golpe militar fue en el 76, que fue el golpe militar, cívico y eclesiástico también, porque los militares tenían el apoyo de cierto sector del empresariado y de la iglesia. Todo se trataba de imponer un plan económico, como siempre se trata de imponer un plan económico, también ahora, ¿no? Sin militares ahora, no hacen falta, digamos. Después de los militares que cayeron gracias a la derrota o por culpa de varias cuestiones, los militares fueron los que más nos endeudaron, por ejemplo, ¿no? En la época que ellos dieron el golpe, la época de Isabelita, habían aproximadamente unos 7.000 y pico, vos corregime si me equivoco, Iván, creo que eran 7.000 y pico de millones de dólares de deuda externa, y cuando termina la dictadura militar había 44.000 millones de deuda externa de dólares. O sea que ellos acrecentaron mucho nuestra deuda con el Fondo Monetario, que eso es lo que nos hace dependientes, ¿no? Como ahora. Ahora estamos viendo cómo por medio de la deuda nos imponen sus planes, nos dictan sus políticas. Ahora más alevosamente que nunca, ahora directamente podemos escuchar al secretario del Tesoro de Estados Unidos diciéndole a Milei qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Por eso queda más en evidencia que nunca. Antes por ahí cuando desde la izquierda salíamos con consignas que decían que no había que pagar la deuda externa, nos miraban como si fuéramos locos en esa época, ¿no? Esto es tan loco, ¿de qué están hablando? ¿Qué es el Fondo Monetario? En esa época, aunque no lo crean, la gente como que no le restaba importancia a la deuda externa, sin entender que eso era lo que nos iba a mantener sometidos durante tanto tiempo. La cuestión es que el neoliberalismo lo que quiere es darle libertad a los mercados. Y darle libertad a los mercados es que los empresarios se la lleven toda y que los trabajadores cada vez ganemos menos, ¿no? En la época de Menem, por ejemplo, Menem lo que tenía era muchas empresas del Estado que funcionaban bien, que dejó que se fueran cayendo para después justificar la privatización. En esa época teníamos Entel, Aerolíneas Argentinas, bueno, muchas empresas que por monedas Menem las privatizó. Se las regaló a empresas extranjeras directamente, también los teléfonos. ¿Y qué hizo? También con la educación. La educación antes, todas dependían las escuelas de nación. Y lo que hizo Menem fue provincializar las escuelas técnicas, las escuelas secundarias, las escuelas primarias. Las provincializó sin presupuesto. Entonces cayó mucho la educación en la época de Menem. Incluso sacó una ley donde eliminaba las escuelas de arte, todas las que no tuvieran, todas las escuelas artísticas, técnicas, las quería eliminar. Y lo mismo quiso hacer con salud. Quiso municipalizar los hospitales sin recursos. Hubo grandes luchas en contra de esto, ¿no? Nosotros logramos que no se hiciera, que no se privatizara, que no se municipalizara la salud pública. De todos modos, hacía como ahora, recortaban los presupuestos y se vino mucho abajo, incluso en la época de Menem comenzaron a arancelar los hospitales. También nos opusimos mucho al arancelamiento, pero finalmente hoy están arancelados los hospitales, aunque, bueno, eso no afecta directamente al usuario, sino que le cobran a las obras sociales, ¿no? Entonces, bueno, esa fue una manera de que el arancelamiento pasara, digamos. Pero bueno, la salud pública también se vino abajo, las jubilaciones, porque en la época de Menem pusieron las AFJP, que son los fondos privados de jubilación, que después tuvieron que, desde el mismo Estado, salir a cubrir las quiebras de las AFJP. Muchos trabajadores se pasaron a esas compañías que después quebraron sin tener ningún tipo de garantía que le devolviera la plata a la gente, la plata que había aportado. Así que se tuvo que hacer cargo el Estado también de eso, ¿no? Por eso, esto que está pasando ahora, ya lo vimos. Esto que está pasando, ¿no? De que ahora Milei tiene pocas empresas para privatizar, eso sí, porque bueno, el país está destrozado. También Menem lo que hizo fue abrir las importaciones, que destruyó la industria nacional, lo mismo que están haciendo ahora, apertura del mercado para que entren todas las cosas importadas. Algo similar a lo que está pasando ahora. En la época antes de Menem,
el parque industrial, como decía Iván, estaba repleto de fábricas. Nosotros veíamos los colectivos con la gente colgada que iban a trabajar, ¿no? En Trelew y en la zona había mucha plata porque había una promoción industrial que descontaba impuestos, por supuesto, a los industriales, por eso se venían a instalar acá. En la época de Menem sacaron la promoción industrial y las fábricas empezaron a cerrar, ¿no? Después se pudieron recuperar unas pocas y hoy Soltex es la última que queda es. Y los trabajadores hace 5 meses que no cobran. Bueno, pero eso después les va a hablar Marisa. Bueno, y la salud pública también, bueno, ahora estamos corriendo peligro porque este gobernador hizo, el gobierno anterior en realidad, construyó ese hospital enorme que ustedes pueden ver en la ruta, pero por los salarios bajos, porque se perdió mucho poder adquisitivo, ustedes mismos lo deben comprobar eso, ¿no? Cuando van a comprar algo, cuando tienen que pagar la factura de la luz nomás, se perdió muchísimo poder adquisitivo, entonces los trabajadores están, ahora en este momento justamente están en conflicto, hoy y mañana están de paro, pero el gran problema son las burocracias sindicales, como siempre. Las burocracias sindicales negocian con los gobiernos generalmente y los salarios de los trabajadores van a la baja siempre, ¿no? Y ese es el gran obstáculo que encontramos los trabajadores cada vez que salimos a luchar. Por eso, generalmente, antes, en la época en que yo militaba en el hospital también, y ahora veo que están volviendo a lo mismo, lo que hacemos es llamar a asambleas como autoconvocados, ¿sí? Entonces uno pone carteles que diga autoconvocados de todos los gremios, asamblea, listo, ¿no? Entonces así no hay peleas entre gremios y puede hablar la gente de base, los que están realmente interesados en que se solucione la cuestión salarial. Siempre igual hace falta presionar a algún dirigente o llevar a algún dirigente para que firme la medida, porque ahora hay que firmar, cuando hay paro hay que presentar los papeles en el Ministerio de Trabajo, todo eso, ¿no? Pero la cosa está en no dejar que ellos manejen la situación, porque donde dejan a los dirigentes que manejen la situación, perdimos todos. Bueno, eso yo se los digo porque, bueno, por experiencia, ¿no? Por lo que nos pasaba y por lo que veo que está pasando ahora también. El viernes pasado en el hospital convocaron a una reunión y lo hicieron como autoconvocados también. Y hoy vimos que hubo una movilización y mañana hay otra Rawson de salud. Pero bueno, el panorama está muy difícil porque hay pocos médicos que atiendan en el sistema de salud como corresponde por los bajos salarios. Y además porque en este sistema capitalista que hay sistema de salud público y privado, mientras exista salud pública y privada, los gobiernos van a tender a menoscabar a la salud pública, siempre. Y los médicos ganan fortunas en el sistema privado y no pueden ganar lo mismo en el sistema público porque no hay presupuesto para eso. Entonces, por ejemplo, en países como en Canadá, hay solamente un sistema de salud pública, no hay salud privada. Hasta que no logremos eso, la salud va a seguir así, va a seguir siempre favorecido el sector privado y a pesar de que el sector público tiene personal, es sostenido por el personal generalmente, por las personas que se ponen la camiseta del hospital público, digamos, que defienden el sistema, que cada vez son menos, les diré. Pero mientras esto siga así, mientras estemos dentro de un sistema capitalista y mientras sea el mercado el que regule las relaciones entre el trabajador y el trabajo, es difícil cambiarlo esto, ¿no? Bueno, no sé, Iván, si... los jubilados, bueno. Los jubilados, este gobierno... ¿Qué pasa con la caja de jubilaciones? Cada vez hay más trabajadores precarizados en el sistema. Al haber trabajadores precarizados, hay menos aporte a las cajas de jubilación. El sistema de jubilación nuestro es un sistema solidario, donde todo el mundo aporta mientras está activo
para que cuando cumplís la edad y los años de servicio te puedas jubilar, ¿no? Y cobras un porcentaje de lo que aportaste y de lo que cobrabas cuando eras activo. En esta provincia todavía tenemos la caja provincial, donde la jubilación es el 82% móvil, cosa que no sucede en la mayoría de las provincias. Creo que quedan 5 provincias así con cajas provinciales. El resto las pasaron a Nación en la época de Menem también. En la época de Menem las pasaron a Nación y son los jubilados que ustedes ven todos los miércoles protestando, que tienen jubilaciones mínimas miserables, porque no tienen el 82% móvil y porque tienen una liquidación distinta cuando se jubilan. Al jubilarse ellos pierden casi un 40% del salario. Acá no, acá en la provincia cuando vos te jubilás ganás casi lo mismo que cuando estabas activa, porque te dejan de hacer el descuento de jubilación y ganás un 82% de lo que gana el resto. Entonces esa es una conquista histórica que tuvimos que defender también en la época de Maestro. Yo me acuerdo cuando estaba Maestro acá, el radical Maestro de gobernador, que quiso nacionalizar la caja y no pudo porque, bueno, salimos a pelearla, ¿no? Y ahora nuevamente no dicen que la van a nacionalizar porque cuando se modificó la Constitución provincial, lo prohibieron en la Constitución. Pero ¿qué pasa? Como siempre encuentran la manera, ahora dicen que la van a armonizar. Armonizar significa dejarla en las mismas condiciones que la Caja Nacional. O sea, disminuir los aportes cuando te jubilás, que no tengas el 82% móvil, que no tengas aumento cada vez que los activos tienen aumento, todo ese tipo de cosas que harían que estuviéramos en las mismas condiciones que los nacionales. Y eso es algo que ya tendrían que estar peleando todos los activos, ¿no? De acá de la provincia. No solamente los jubilados. Los jubilados ya estamos jubilados con el 82% móvil. Los activos son los que más riesgo están corriendo. Pero además quieren que vuelvan las AFJP. Y este gobernador, además, cambió el riesgo de trabajo. Las ART, la aseguradora de riesgo de trabajo. Dijo que iba a ahorrar plata y le está pagando el 1,5 o el 1,10% de todos los salarios de los trabajadores provinciales a una compañía que legalmente no existe. Y que entonces es la obra social, Ceros, la que está teniendo que hacer la cobertura de salud. Pero no dicen nada de lo que hay que pagarle a un trabajador cuando tiene un accidente de trabajo y queda con una incapacidad, o los salarios caídos mientras está enfermo. No, de eso no dicen nada. Eso tendría que cubrirlo todo la aseguradora de riesgo de trabajo. Y este gobernador lo mostró como un gran triunfo que iba a achicar costos con eso de cambiar la ART. Bueno, ni hablar de que este gobernador le votó y sus representantes, ¿no? Porque no son nuestros representantes ya, son los representantes del gobernador. La diputada nacional Ana Clara Romero, que ahora se está presentando como candidata de nuevo, por ejemplo, votaron la ley bases, le votaron los poderes a Milei para que sacara todos estos decretos que están dejándonos en la lona a todos, ¿no? Porque los aumentos de tarifa, la quita de subsidios, que entre paréntesis se están levantando un poco. En Rawson, por ejemplo, el otro día estuvieron todos en el Consejo Deliberante pidiendo la derogación de una ordenanza que aumenta las tarifas eléctricas y el intendente Bislos quiso desviar como diciendo, bueno, nombren una comisión de 10 vecinos y vamos a ver las facturas que están mal liquidadas. Y la gente dijo, no, queremos la derogación de la ordenanza. Así que mañana en Rawson se están convocando nuevamente al Consejo Deliberante porque no quieren que los desvíen hacia una comisión o hacia una solución que no es solución, sino algo transitorio, ¿no? Así que bueno, están pasando tantas cosas que ya no sé por dónde seguir. Bien. Antes de... No sé si quieren preguntarme algo. Al final la idea. Ah, bueno, bien. Antes de que siga Marisa, la idea sería que aprovechemos a Hugo y después continuamos con Marisa. Hugo Carricaburu, como lo presenté antes que ustedes llegasen, él es auxiliar de la educación
fue detenido, desaparecido durante la última dictadura militar. Justo nosotros estamos viendo neoliberalismo. Así que estaría bueno que nos comentes un poco tu experiencia en la última dictadura y cómo está la situación de los auxiliares hoy, si te parece. Qué chiquitito que es, pero bueno, buenas tardes a todos. Un gusto, porque esto, a más de un tratamiento de una situación determinada con respecto al liberalismo, no deja de ser una asamblea, en donde se discute, se plantea, se escucha las situaciones que estamos viviendo. Cada compañera fue bastante clara con respecto a las distintas situaciones. Acá hay algo que es claro. No, te agradezco. Hay algo que es claro. Todas las políticas desde el advenimiento de la democracia, entre comillas, responden siempre al mismo fin. No hay populismo, no hay liberalismo, no hay una, como dicen, extremas derechas o no, sino que responden a políticas absolutamente claras. Hoy hemos llegado a una profundidad absoluta, preocupante por cierto, de dependencia, casi pasamos a ser una provincia más o un estado del imperialismo. Bueno, Iván mencionaba respecto a la dictadura. En realidad, antes de la dictadura ya iba dando situaciones adversas hacia los trabajadores, con el peronismo en el poder inclusive. Había toda una generación, chicos de 14, 15, 17, 18 años, la noche de los lápices, por ejemplo, un ejemplo, con un sueño, ¿no? Con un sueño y en donde lamentablemente hubo sectores que tuvieron que tomar otras medidas como sistema de autodefensa. Hoy lo que vivimos en el sector público está pasando en el sector privado lo mismo. O sea, la destrucción absoluta del aparato productivo, la destrucción absoluta de lo que es el resguardo de la sociedad a través de los servicios públicos. La compañera hablaba recién con respecto a los sindicatos. Los sindicatos pasaron a ser un muro de contención ya hace muchos años. Un muro de contención entre trabajadores y patronales, llámesele privado o público. Pasó a ser más que nada un medio de contención, hacer un parito para frenar un poco el conflicto. Y cuando se empieza a despertar de a poquito los trabajadores, faltan los estudiantes todavía que reaccionen. Pero comprendo la situación, es totalmente distinta a los 70. Hay una tarea gigantesca por hacer. Veo gente joven acá. Hay una tarea gigantesca por hacer, que es recuperar, no valores, sino recuperar justamente la identidad como trabajadores. Somos todos trabajadores, sí. Asalariados o no, porque algunos perdieron su trabajo y tienen una pasantía, un monotributo, lo que falsamente le llaman precarización laboral. O sea, es una nueva forma de explotación. Hoy estamos en una situación realmente preocupante, muy preocupante, de la cual esta conformación de asamblea, como mencionaba acá la compañera, no sé si alguno lo mencionó, pero la conformación de asamblea como autoconvocado es una forma de resistencia. Al enemigo no se lo acaricia, se le resiste. Y el enemigo lo tenemos perfectamente identificado, porque ese es nuestro enemigo. Y que responda a intereses de afuera. Este muchachito que tenemos acá no deja de ser un simple ejecutor de las políticas regresivas del Estado. Digo regresivas porque el abandono de la salud, el abandono de la educación, es ir hacia atrás. Es ir hacia atrás, hacia todo lo que se fue conquistando, y ni hablar de los derechos laborales. Esto de proponer un régimen de autopago de un despido,
que el mismo trabajador se tiene que pagar su propio despido, es una locura absoluta. Por eso digo, es una situación regresiva. Entonces, bueno, uno con el tiempo va dejando o va aprendiendo nuevas cosas porque uno no termina de aprender. Con respecto a lo que es la lucha en sí. Como primer factor, el determinante, el central, es nuestra identidad como clase, ¿sí? Acá hay una lucha, o se está por abrir una lucha de clases. Todavía está muy, muy verde todo eso, en donde trabajadores, estudiantes, se van planteando de a poquito de qué lado de la vereda estamos, de qué lado estamos. Tenemos el enorme compromiso, absolutamente, digamos, los cuadros nuestros ya quedan pocos, pero tenemos el enorme compromiso de proseguir en esa lucha, en esa tarea gigante, enorme, porque los partidos políticos, como los sindicatos, han hecho una tarea brillante de destrucción de lo que es la capa social. Lo han destruido. Por eso está el no te metas, no me importa, no me interesa. Me da lo mismo, hasta que le va tocando a cada uno. Esa reformulación que nos tenemos que plantear cada uno cuando llegamos a la casa y cuando apoyamos la cabeza en la almohada, pensar justamente cómo modificar esta situación. ¿Cómo hacemos? Si los sindicatos perdieron su sentido, los partidos políticos ya no nos representan. Pero bueno, es una demostración clara y precisa de que el sistema está en crisis. Nosotros tenemos el poder, nada más que no nos damos cuenta. El sistema está en crisis. Por eso vemos esas peleas internas entre sectores del mismo gobierno, o partidos o entre partidos, porque el sistema está en crisis, el capitalismo está en crisis a nivel global. Entonces, bueno, estamos en una etapa histórica, en un nuevo ciclo histórico, en donde esa reformulación del qué hacer nos debemos como tarea de autopreguntarnos y ponerlo a trabajar. Y ponerlo a trabajar. Cada uno tiene que ser artífice no del propio destino, tiene que ser artífice del destino de los demás. Porque nos enseñaron que tenemos que ser artífices de nuestro propio destino. Y eso es cruel, porque de verdad tenemos que ser artífices de la sociedad toda, porque nos compete a todos. Entonces, bueno, si un compañero, un amigo, un vecino, un estudiante, un profesor, o en salud pública, hay compañeros que la están pasando mal y bueno, tenemos que ser artífices de sostenerlo, levantarlo y andar, y empezar a andar. Es parte de esa crisis en la cual nosotros tenemos que encontrar esa vuelta, que no es tan difícil, no es tan difícil. Las masas proletarias se van coordinando entre sí, van entretejiendo una forma, un proceso de resistencia. Lo estamos viendo en fábricas cerradas, lo estamos viendo en muchos sectores donde se está perdiendo el trabajo, lo estamos viendo en el sector público, en donde la gente se siente defraudada porque no es lo que votó, no es el sindicato que me representa. Pero bueno, es ahí la cuestión. O sea, todo lo demás era una farsa mentira. Era una mentira. Desaparecieron esos grandes dirigentes de los 70, como Tosco, por ejemplo, a pesar de que podemos criticar un montón de cuestiones, pero en donde los sindicatos obraban de medio de lucha, ¿no? Con una formulación realmente revolucionaria en ese momento, lo que fue el Congreso de los Trabajadores Argentinos, hoy llamada CTA, que no es esta CTA de la CTA cuando se conformó. Hoy le llaman Central de Trabajadores Argentinos, creo que se dividieron en 3 pedazos, no sé en cuánto. Pero bueno, son las luchas internas de poder que tienen entre ellos.
la convocatoria, hoy estuve viendo lo de salud, realmente, bueno, no sorprende para nada, ¿no? O sea, el sistema es naturalmente corrupto, es naturalmente represivo y obviamente está en su propia naturaleza. No les preocupa lo más mínimo reprimir y que tengan corruptos ahí adentro. O un Estado narcocapitalista, porque los generadores del narcotráfico son ellos. Estados Unidos es el principal gestor a fin de dominar los pueblos pobres a través del narcotráfico. Entonces, no nos creamos todo lo que nos dice el periodismo, porque sabemos que el periodismo trabaja también para ciertos sectores. Entonces, yo simplemente eso, no quiero extenderme, pero convocarlos a... Por ahí te digo unos que cómo está la situación en los auxiliares. Bien. Bueno, los auxiliares, nosotros hicimos una pequeña experiencia ya por 2013. Yo estaba afiliado a ATE en ese momento y a la CTA, y estaba como delegado en otra escuela, pero hicimos una pequeña experiencia que fue fantástica porque fue 8 meses de trabajo, de elaboración, de preparación, recorriendo escuela, éramos 2, recorriendo escuela por escuela, tomando fuentes de datos son teléfonos. Yo no tenía estos celulares, ¿no? Tenía el Nokia común. Al punto que pedí un sueldo adelantado para mandar mensajes. Mi señora ni se enteró de eso, si no, no estaría en casa hoy. Pero tenía 800, 900 contactos y el tema era todo un proceso de agitación, porque la idea era meter un paro, torcer a las burocracias sindicales y solicitar realmente lo que teníamos que solicitar, pero por sobre todas las cosas con la presencia de compañeros que salgan en una paritaria, que salgan de una asamblea, que entren junto con los paritarios de los gremios. Se logró eso, esto fue por noviembre del 2013, compañeros que no habían parado nunca, 25, no sé cuántos años de antigüedad, y se sintieron realmente protagonistas. O sea, se sintieron con una fuerza. Y le torcimos el rumbo en ese momento nos daban un aumento teníamos un sueldo de 3.800 pesos básicos. 2013, 3.800. Y la zona de 300 pesos, bueno, logramos reabrir la paritaria en el mes de noviembre. Por asamblea se determinó que 2 compañeros, uno soy yo y otro compañero más, entraran a la paritaria junto con las cúpulas sindicales a la negociación. Tuvimos entre 13 y 14 días de conflicto permanente, no un paro interrumpido, paro por tiempo indeterminado, que fue solamente troleo. Después se fue acoplando algunas escuelas de Dolabon, de Gaiman, de Rausa y así, porque teníamos todas las seccionales en contra. Bueno, y se logró pasar a un básico de 6.000 pesos, de 3.800 a 6.000. Se logró la zona patagónica de 300 pesos a 1.300. Se logró el pase a planta de compañeros que estaban precarizados, en ese momento eran transitorios, no sé cuántos años llevaban, hay muchos que llevaban un montón, de 1.000 compañeros en toda la provincia, pasarlo a planta. Pero ya les digo, fue reunión en la Secretaría de Trabajo, fue reunión en el Ministerio de Economía, fue reunión en el Ministerio de Educación, y así hasta que se logró. A pesar de que la asamblea se hacía en la calle porque no había lugar para 700, 800 personas. Y eran la asamblea los que determinaban. Los compañeros nos daban el dictamen y la orden de lo que teníamos que discutir. ¿Lo aceptaban o no? Y eso fue una experiencia interesante. ¿Por qué no estoy más en ATE? ¿Por qué no estoy más en CTA? No hace falta ser muy... te van corriendo, ¿no? Porque le representás un peligro a tus burócratas. Entonces, bueno, pero quedó como una experiencia interesante. O sea, de poder se puede. De poder se puede. Prácticamente éramos autoconvocados, con una fuerza y un espíritu de lucha, sobre todo las mujeres. Las mujeres realmente es sensacional. Porque yo me acuerdo cuando cortamos la ruta, a Rausa no fue ni el gobernador, me parece que vivía al frente de Casa de Gobierno, pero
Las mujeres a las 3 de la mañana estaban haciendo torta frita. Una cosa... Yo no sé de dónde sacan tanta fuerza. Somos guerreras. Terrible. No, fue fantástico, de verdad. Hay cosas que te llaman la atención. Y bueno, sí, bueno, se logró eso y obviamente después, si no hay una continuidad, ¿cuál era la continuidad que yo proponía? A medias tintas, sin decir cuál era el plan exactamente. Porque dentro de la burocracia no se puede hacer un plan y decírselo. Era la conformación justamente de asamblea de trabajadores, que sean los trabajadores los que determinen por encima de los burócratas sindicales. Obviamente estos tipos detectaron la acción, la percibieron, la olfatearon y me fueron bajando de a poquito hasta que me tuve que retirar. Pero yo me encuentro con compañeros en la calle y no se olvidan más de esa acción. No se olvidan más. Porque bueno, eso también me enseñó, porque uno no deja nunca de aprender. O sea, la capacidad que tienen los trabajadores realmente para organizarse y luchar y ponerle, ¿no?, esa fuerza. Hoy nos sentimos muchos abatidos. Muchos, nos sentimos abatidos. Nos sentimos descreídos, nos sentimos... pero se ha pasado épocas peores que esta, en donde estaba en juego la vida. Hoy está en juego, sí, el trabajo. Hasta cierto punto también la vida. Nada más que aquello fue más brutal. Pero tenemos un enemigo que es en común. Un enemigo que es común, que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo no dio una respuesta positiva a ninguna sociedad del mundo. Estados Unidos tiene 25 millones de pobres. Este señor sacó 12 millones de la pobreza, chicos. Qué bárbaro, qué fantástico. El león, 12 millones de la pobreza. Por favor, bueno. Pero el capitalismo es lo más brutal que pudo haber generado la humanidad, a madre del esclavismo. Pero ese es nuestro enemigo. Ese es nuestro verdadero enemigo y de la cual nosotros tenemos que irrumpir como fuerza proletaria, porque somos de la clase trabajadora, y romper con ese esquema. Tratar de torcer el rumbo ahí como fue en el 2013, o se intentó en los 70. Obviamente que le hicieron una punta a bayoneta, pero estos tipos le hacen a punta de decreto. Entonces, bueno, los trabajadores cuando se juntan, se organizan, y los estudiantes, ¿qué fue el Cordobazo? ¿Qué fue el Viborazo? Cosas épicas, ¿no? Fantásticas. Estudiantes y trabajadores juntos. Quisieron caer una dictadura, una de las tantas, de Onganía. Cierro. Sí. Chicos, eso. Digo chicos por no decirle compañeros, por no decirle camaradas, pero me gusta la palabra camaradas. Pero bueno, hay otros compañeros que quieren hablar. Buenas tardes, mi nombre es Marisa Medina, tengo 59 años, trabajo en una fábrica textil, Soltex. Lamentablemente Soltex está pasando por una situación bastante fea. Hace un año y algo que estamos en negro, hace 4 meses que no estamos cobrando sueldo. El dueño de la fábrica, Sebastián Santiago, es un hombre de Buenos Aires y él hace 13 años tomó la fábrica porque los dueños anteriores se cansaron de ganar plata, entonces entregaron la fábrica y este hombre nos tomó y todavía nos pagó de a poquito. O sea, las quincenas no eran los 5 ni los 20, para él eran todos los días unos 20, 10, listo. Hoy por hoy no estamos en una buena situación. Hoy por hoy estamos, por decir, autoconvocados en el comedor, haciendo torta frita. No tenemos gas para terminar el proceso de la tela. Nosotros, la fábrica lo que hace es tela sintética. Hace cortinas, hace manteles, hace sábanas, hace toldos, bueno, todo lo que ustedes necesiten de tela.
Pero nos llevó al tema de hacer este paro que estamos haciendo nosotros porque Sebastián nos dejó de pagar de la noche a la mañana. Y somos 38 familias y no podemos pagar la luz, no podemos pagar el gas, no podemos pagar las cuentas. Y bueno, este viernes, para hacerla más corta, este viernes él vino a explicarnos que él no nos puede pagar, que él está pidiendo ayuda al gobierno, pero el gobierno ya le ha ayudado otras veces y las veces que el gobierno le ha ayudado a él ha guardado la plata. ¿Dónde? Solo Dios lo sabe. Pero a nosotros no nos ha ayudado. Y no sabemos qué hacer, estamos haciendo eventos, estamos entre nosotros ayudándonos, tengo compañeros que no tienen nada en la casa. Yo vivo con mis padres, por eso todavía puedo decir que tengo, con mi papá. Mi mamá falleció en la pandemia. La verdad, chicos, que no les deseo lo que estoy viviendo, lo que estamos viviendo nosotros como compañeros, es feo. Es feo ver que tu hijo te pide algo y no tenés. Es feo ver que tu hijo está enfermo y no lo puedes llevar al médico porque no tenés obra social, porque no tenés un peso para darle nada. Es fea la situación que estamos viviendo. No hay ni un apoyo de ningún lado. El municipio a nosotros nos está dando una bolsa de mercadería. Es una bolsa de mercadería. La dejo ahí. Nos ayuda también con algunos pagos de la luz. Hay muchachos, compañeros que tienen 3 o 4 cuotas de luz que no han podido pagar. Nos han ido sacando de a una. Y estamos entre nosotros conteniéndonos. Que pensábamos tomarnos la fábrica ahora a fin de mes, pero también tenemos que pensarlo, porque si la tomamos hay que ver qué es lo que va a decidir él. Él esta semana dijo, el dueño, que nos iba a pagar 40.000 pesos lunes, martes, miércoles, ayer no nos pagó. Hasta este momento todavía no está la plata. Y es una burla, es un abuso de nosotros. En la reunión que tuvimos con él, que cuando él vino quiso hablar con los delegados y nosotros dijimos que no. La reunión era con todo el personal y él dijo que él era víctima. Pero las víctimas somos nosotros, que él a nosotros nos hace trabajar y no nos quiere pagar. Nosotros, no sé, pienso que el gobierno nos podría dar alguna mano. ¿Cómo? No sabemos. Porque tampoco le quieren dar plata a él. Porque la plata que a él le dan se la gasta, no nos da a nosotros. Y nosotros ahora lo único que estamos haciendo eventos. Por ser ahora el 12 de octubre vamos a hacer un mate bingo. Fuimos hoy a pedir cartones, 4.000 cartones. Vamos a hacer el mate bingo en el gimnasio número 3, en Barrio Corradi. Y tenemos que pedir ayuda a todo el mundo. Que nos ayuden con premios, que nos ayuden comprando los cartones. Estamos viviendo una situación muy fea y a nosotros nos gustaría que la fábrica no cierre, porque es una fábrica donde lo que llega a la fábrica es un algodón. El algodón se hace el hilo se hace la tela se tiñe, la tela se plancha, la tela se vende. Se hace todo el proceso. Es hermoso, hermoso el trabajo que hacemos. Pero lamentablemente este hombre está abusando de nosotros, porque él a nosotros nos hace un recibo de pago donde nos descuenta jubilación, obra social, todos los aportes habido por haber, y a nosotros él hace 1 año y algo que nos tiene en negro, no nos paga nada de esos aportes. Esa es mi historia. Una consultita. ¿Esto lo tienen con algún magistrado? Digamos, con algún abogado. No. Mire, él ha venido con contadores. Siempre que ha venido con distintos contadores, porque los contadores se ve que está muy mala la situación, se borran. Y él ahora dijo que el contador que tenía lo va a tener que echar. O sea, algo está mal que no está bien. La FIP, por los... ¿Lo llevaron a lo legal? Hemos hecho carta documento, se la mandamos a él con respuesta en 72 horas, no nos respondió. Lo sabe el Ministerio de Trabajo, lo sabe el gobernador, lo sabe el intendente. Nosotros hemos hecho otros eventos donde ha estado el intendente, que ellos dijeron que
Ahí tengo que corregirlo porque el intendente dijo que él había ayudado con las cosas que pusimos en el evento y ellos no ayudaron. Nos cooperaron sacando las fotos, nos veíamos todos bonitos. En la campaña. Claro, claro, y bueno, por eso digo yo, la FIP, cuando era FIP, porque ahora no es más AFIP, es ARCA, cuando cambió de AFIP a ARCA, ahí se destapó la olla y ahí se supo que no teníamos los aportes. O sea, ahora todos nosotros estamos en negro. Tengo un compañero que hoy hablaba yo con él y todos tenemos las malas palabras cuando nos mandamos un mensaje, porque ninguno está contento, obvio. Y dice, no pude cobrar el nacimiento de mi bebé, no puedo cobrar el salario, porque este tipo lo tiene a él como que está trabajando en la fábrica y él ya no está en la fábrica. Así que es todo un tema bastante bravo el que nos está pasando. Y bueno, lo bueno hasta este momento es que nosotros todavía estamos los 38 unidos y optamos por un matevinco. ¿Y qué hace firmar un recibo todos los meses? ¿Como que aporta? Claro, bueno, nosotros el tema de que no estábamos no estábamos cobrando las cosas, nos dimos cuenta porque un compañero fue al médico y le dijeron que no tenía ni obra social. Y todos paramos la oreja, como no tenemos obra social, si no está descontando. Y entramos a ver. ¿Hace poco? ¿Se dieron cuenta? Hace 4 meses. Pero hace un año que él nos tiene en negro. Claro, nosotros no sabíamos. Cuando se destapó la olla fue hace cuánto, que ustedes se dieron cuenta que no estaban pagando de los aportes. 4 meses. 4 meses. Hace 4 meses nos enteramos que él no nos aportaba nada y hace un año que él no nos aporta nada, que ahí en esos 4 meses nos dimos cuenta. Y es más, nosotros cuando decidimos que no íbamos a seguir trabajando para que él no nos pagara, nos cortaron el gas. Así que por más que nosotros trabajáramos, no podemos hacer la terminación de la tela. Que él ahora, en la reunión que tuvimos el viernes, él dijo, yo no entiendo, dice, por qué ustedes no siguieron trabajando, cuando yo pueda alargar el gas, terminamos el proceso de la tela. Y uno de los compañeros dice, si es consciente de lo que está hablando, o sea, él quiere que nosotros trabajemos sin que nos pague. Y no es así, todos necesitamos la plata. Claro. Ay, no, o sea, años que no tenemos la RT y bueno, todas las cosas, ¿viste? A ver, por haber. Llevaron a... Porque está el problema de la legalidad y la legitimidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tiene más valor? ¿Lo legal o lo legítimo? No, está bien. Sí, para que te escuche para la perdón. Hay todo tipo de falencias. Absolutamente todo. O sea, ya estamos hablando de... Hay abandono de personas. Pasar a 72 horas en la respuesta a carta de documento es automáticamente despido. Lo que se descubre en ARCA, bueno, hay un montón de cuestiones. Pero por encima de lo que era la legalidad, la legitimidad, que otro tema a discutir algún día, o lo discutirá, no sé, pero ¿le liberaron al Ministerio de Trabajo de Nación? Por eso digo yo, lo sabe el gobernador, lo sabe todo el mundo y bueno, están los gremios que también están viendo qué se hace. Nosotros como empleados adentro, yo tengo 41 años de trabajo, yo quiero jubilarme, me falta un año para jubilarme. Tengo un compañero que tiene 49 años de aporte, le falta un año, somos 10 que nos falta un año. Pero no nos podemos jubilar porque el tipo tampoco nos quiere dar de baja. Y tampoco podemos entrar en el tema de la moratoria porque no sé cómo es el tema, que en junio del 93, qué sé yo, no entramos. Por más que nosotros expliquemos en ANSES que estamos en esta situación, no. Y no podemos tampoco buscar un trabajo donde podamos hacernos monotributistas porque perdemos todos los años de aporte. Así que estamos entre... ¿Tienen algún tipo de asesoría legal o una persona que represente al grupo de trabajadores o simplemente ustedes se asesoran por su cuenta? Cada uno se asesora por su cuenta, claro. Porque ahí fue un abogado a hablar con nosotros y lo toma el caso, pero porque él ya tiene muchos juicios, este hombre. Y no, creen que no van a tener... Claro. Soltex. Soltex.
está frente a lo que es Coca-Cola. Yo creo que Sotre tiene que ser un pilar de lucha como referencia de todas las personas en el parque. Sí, Y porque es como el último peldaño, ¿no? Tal cual. claro, sí, es una fábrica que pasó. En el año 90 yo entré a trabajar el 4 del 4 del 84, tenía 17 años, era una nena, no sabía nada. Hoy sé todo, hasta responderte mal. Mira que estoy acá. Habían muchos colectivos, mucha gente trabajaba, usted iba a otras fábricas, todo. Y la fábrica Solte era una escuela era una fábrica que todos decían que era la escuela porque los muchachos aprendían, pero tejedor, tejedor, urdidor, urdidor, y después iban a otra fábrica y no tenían que enseñarle. Muy, muy buena educación tuvimos en tema de trabajo. Pero éramos la fábrica que cobraba menos, lo único que teníamos de bueno es que nos daban una bolsa de mercadería. Hoy somos 38. Cuando en el 90 más o menos éramos como 150, 160 personas. De a poquito fueron echando y teníamos una bolsa de mercadería, teníamos unos tickets canasta. Hoy no tenemos nada, no tenemos la ropa, no tenemos los zapatos, no tenemos la hierba y el azúcar que nos podrían dar, no tenemos nada. Es más, el intendente nos dio unos tiquecitos para comprar la garrafa de gas para calentarnos ahí en la cocina y hacer las tortas fritas. Porque como no hay gas. No será mucho. Y bueno, estamos en la lucha. Bueno, yo soy Noelia, a mí me toca hablar de minería, de mega minería en la provincia. Por ahí se piensa que qué tendrá que ver con lo que se viene abordando, y en realidad tiene todo que ver con lo que se viene abordando, porque si bien lo que venimos escuchando, tanto lo que habló Raquel, como lo que habló el compañero, lo que habló Marisa, lo que resulta de esto es la brutalidad con la que el neoliberalismo viene a imponer sus métodos económicos, que en su momento, como decía Raquel, utilizó la dictadura, ahora en este momento ya no lo necesitó, porque la democracia, entre comillas, que estamos viviendo es extremadamente funcional hacia las multinacionales, hacia otras potencias mundiales, y hemos venido haciendo muy, muy mal el trabajo, y hay que reconocerlo, y hemos estado eligiendo representantes que no están a la altura de los intereses que tenemos, lo que facilita la tarea de que sean marionetas finalmente del poder mundial, digamos, que viene, ya sea Estados Unidos, empresas de Canadá, la Unión Europea, China, que si bien todo se lo vende como aportes, como inversiones y un montón de cosas, en realidad lo que se están cubriendo ahí es un saqueo feroz, en el que además, desde que viene este gobierno, que empeoró y profundizó, digamos, las desigualdades, desmejoró por completo las condiciones laborales, facilitó muchísimo las cuestiones legales a las empresas, desliga un montón de cosas a través del RIGI, a través de un montón de proyectos, la ley bases, un montón de métodos de entrega que aprobaron. Finalmente lo que está en el fondo es el saqueo de los bienes comunes. Seguramente lo escuchan esto como recursos naturales, y de hecho se está llevando muy adelante el tema de que se llevan los recursos, que vengan por los recursos. Nosotros somos una provincia rica, un país rico, tenemos recursos naturales. Bueno, el recurso natural y todos los recursos naturales que nosotros tenemos, para empezar, tienen una función en la tierra donde están. Digamos que no hay forma de que una extracción de ningún tipo de bien natural sea inocua para nosotros. Entonces nosotros no solamente es que ya sabemos que lo que vienen a sacar los bienes comunes que nosotros les decimos y recursos naturales que le llaman ellos, van a ser, para empezar, consecuencias ambientales atroces de las que ya seguramente deben haber escuchado, porque seguramente te habrás encargado también de eso. Acá hay una compañera que es militante también con nosotras. Pero además viene toda una contaminación social a raíz de esto. Un término que no le gusta mucho a Iván, pero yo lo uso un montón, porque tiene que ver con esta forma en que estas empresas y estos emprendimientos, para llegar a los territorios, empiezan a utilizar medidas represivas, leyes, decretos que los acompañen y un montón de situaciones que dan las condiciones para que se puedan instalar y a la fuerza generar cualquier tipo de disciplinamiento a las comunidades para que se mantengan
quietas y acepten el saqueo. Y una de esas partes y una de esas patas de la contaminación social, por lo menos que yo identifico, tiene que ver con, por ejemplo, esta cuestión de la destrucción del empleo genuino, la desocupación en los estándares públicos, el volver a apostar por lo privado, mientras lo cogotás y lo vas destrozando, se está haciendo pelota la industria nacional. Entonces, mientras ellos van acomodando eso, te encausan y criminalizan a personas que combatimos, que estamos luchando contra la megaminería, porque no solamente que nos cagan a palos cuando salimos a la calle a decir que simplemente queremos defender nuestro territorio y la salud de nuestro territorio, el acceso al agua y la salud del agua, eso nos termina mereciendo de parte del Estado persecución, hostigamiento, nos espían, nos denuncian, o sea, hemos vivido un montón de situaciones que también tienen que ver con la contaminación social. Por otro lado, bueno, la brutal corrupción que se ve, eso también es parte de esa contaminación que viene con esas empresas, porque pagan por debajo o ahora ya a la vista para poder conseguir leyes, financiamiento, exención de impuestos, un montón de cuestiones, marcos regulatorios en general, o territorios habitados, por ejemplo, como son donde están las comunidades originarias. La mayoría de los lugares donde se quiere extraer, por ejemplo, el uranio, no solo que bordean el río Chubut, que es el único gran río, digamos, que tenemos que abastece a un gran porcentaje de la provincia, sino que también están queriendo hacer represas en la zona cordillerana para proyectos también de enfriamiento, de inteligencias artificiales, de todos esos equipos, para desviar, para los pinares, para un montón de otros proyectos que hay, que también es saqueo, también tiene que ver con el extractivismo porque se desmonta para sembrar una especie de árbol que degrada la tierra, que evita la absorción, bueno, es todo un desorden. Y ahora, específicamente, vienen con el uranio. La idea es 8 proyectos de extracción de uranio en la provincia que van a ser lisa y llanamente para Estados Unidos y sus amigos, que en este caso es Israel. Y eso no es algo que yo lo estoy inventando, es una situación que venimos alertando hace muchísimo tiempo por los propios dichos, incluso del presidente de la Nación. Recordarán que circuló un video donde él anunciaba que nosotros nos jugamos la Liga del Uranio y lo que pretendía era, blanquear que era para energía, para otros lugares y para armamento nuclear, que no es un detalle menor y no es una cosa que se le escapó. Entonces, no solamente estamos ante la inminencia de la explotación de uranio a gran escala en 8 puntos diferentes de la provincia, que ahora se los voy a decir cuáles son, los traje anotados para no olvidarme, sino que nosotros ya tuvimos explotación de uranio en esta provincia y se instalaron específicamente durante la dictadura. Es así como llegaron, como llegó Alvar, como llegaron un montón. Ahora es lo que hablaba Raquel, no se necesita un gobierno de facto, pero tenemos un gobierno que se maneja con decretos, con oposición que contiene la reacción de la gente, que cada tanto te da un respiro, con sindicatos que te sacan a una marcha masiva todos quietitos y de repente con eso descomprimiste y dale 5 meses más para adelante. Y así venimos. Lo mismo está pasando acá, que directamente ni nos enteramos de las manifestaciones, porque si no estamos los medios independientes, nadie sabe que hay gente en la calle, porque además de ser totalmente corruptos, nos engañan constantemente. Vos agarrás un medio en esta provincia y todos te dicen exactamente lo mismo, todos están haciendo propaganda del gobierno, de los que están postulándose, de los supuestos negociados, hablan de inversiones por acá, inversiones por allá. Nosotros estamos cada vez más pobres, tenemos unos cráteres en las calles tremendos, las escuelas se caen a pedazos, las que están pintadas con el partido del gobernador, y eso te lo venden como que están poniendo obra en las escuelas. O sea, estamos nosotros cada vez más pobres y cada vez más despojados, ya no solo de lo que tiene que ver con el conocimiento, que también es algo que se está viendo, donde la información cuesta mucho en llegar por esto mismo. Claro, la censura, la persecución, la criminalización, todas esas cosas han hecho que la calle se diezme muchísimo, que no haya mucha presencia en la calle, pero ellos siguen avanzando. O sea, todo este tiempo que nosotros nos quedamos quietos o expectantes a ver si el resto se mueve, porque algunos ya venimos hace un montón de años poniendo la cara y el cuerpo, entonces esperamos una reacción de acompañamiento y más masiva.
Estamos nada más y nada menos que defendiendo el agua. Y acá podés tener el color político que quieras, la ideología que quieras, la orientación de género, lo que vos quieras, pero el agua la necesitas. No hay manera de que nadie sobreviva sin eso, y mientras más pobres seamos, menos acceso al agua vamos a tener. Ahora, mientras tanto que estamos discutiendo acá, hoy se juntaron los gobernadores en Madrid, reprimieron a los trabajadores de salud, y gran parte de ese conjunto de gobernadores que están ahora como marcando un frente común, son todas provincias extractivas, todas. Provincias que vienen con saqueos atroces y demás. Ahora bien, mientras tanto tenemos, bueno, la salud hecha pelota y el gobernador diciéndonos que van a explotar no una mina, 2 minas, sino 8 proyectos de mina de uranio, más el hidrógeno verde, que también es contaminante, más el fracking, que también lo habilitaron este año fue, ¿no? Todo eso va a generar consecuencias en la salud, en el territorio, un montón de cosas. Mientras tanto, tenemos a Facundo Yones Wala detenido en la unidad 6, por ejemplo, que es otro de los costos de manifestarse y hablar contra el extractivismo. Está preso, no sé si ustedes saben, calculo que sí, por un libro que escribió y la presentación de ese libro. Y si bien podemos estar o no de acuerdo, yo estoy de acuerdo y lo digo, con lo que propone Facundo Yones Wala, otras personas por ahí no están de acuerdo con esa forma ideológica o con esa forma de rebelión, pero no deja de ser una persona que por haber escrito un libro y haberlo presentado y expresado una opinión personal, hoy está presa en un penal de máxima seguridad, que es acá en la unidad 6, hace más de 3 meses, no hay delito, le prorrogaron 6 meses más esa encarcelación, todo esto por manifestarse abiertamente en contra del extractivismo, por reivindicar las recuperaciones territoriales y por reivindicar una cultura ancestral que tenemos que dejar de negar porque existió y sigue existiendo acá. Y son personas que nos han venido a enseñar a todos nosotros que estamos acostumbrados a abrir la canilla y que salga el agua, a que no es tan fácil que los bienes lleguen a donde tienen que llegar, que nos llegue el agua, que hay que defenderlos, que hay gente interesada en eso, y un montón de cuestiones. Y mientras tanto nos venden una provincia que va para arriba con un tipo que se está candidateando a nivel nacional, pero esto no arranca con Nacho Torres, esto no arranca con Milei, viene desde la dictadura hasta acá y no hay un gobierno de ningún color que se haya negado a este tipo de conductas. Porque a nosotros nos han criminalizado en el peronismo también, nos han reprimido con el PRO de gobierno también, nos reprimen ahora, nos criminalizan ahora, y lo han hecho basándose en artículos modificados en el Código Penal que se hicieron durante la dictadura, esas modificaciones. Y ninguno de los gobiernos, ninguno, ni supuestamente los zurdos que dicen al peronismo que no son zurdos, pero bueno, los tiran de zurdos, me molesta mucho que le digan zurdo al peronismo, porque yo soy zurda y no. El peronismo ha utilizado las mismas herramientas que ha utilizado la dictadura y que han utilizado todos los gobiernos hasta hoy para generar las mismas condiciones. Por ahí tiran un poco más de migajas o mienten un poco más o el discurso es un poco más simpático, no como este que es muy frontal de los venimos a destruir y nos quedamos en esa destrucción y me parece que aceptamos que un tipo se siente en la banca presidencial y nos diga que nos va a destruir y que la salida para la gente de la edad de ustedes, para los adolescentes, es Ezeiza. Ese señor nos está gobernando, ese señor acaba de venir de Estados Unidos y hoy decretó que todas las centrales nucleares y todo lo que tenga que ver con el uranio va a tener posibilidad de privatización. Hace una semana pusieron en retención 0 el uranio. Esto se los cuento porque después nos cuentan que van a venir a darnos trabajo y que la provincia se va a enriquecer y eso no va a pasar. Primero porque ya estaba el RIGI, que les beneficia muchísimo y que evita que nosotros tengamos algo de el derrame, digamos, de esa ganancia, sino que además todo se va a debatir después en tribunales extranjeros. Hoy se habilitó también por decreto a nivel nacional que entre el ejército de Estados Unidos a Tierra del Fuego a generar prácticas. Entonces, nos están entregando. Yo como que lo que quiero cerrar, digamos que nosotros por ahí no necesitamos una dictadura por ahora, porque hasta ahora todos los funcionarios que están en el poder están haciendo su parte, todos, por más que su discurso sea más copado o más separado del presidente, están todos obedeciendo a lo mismo. Desde el concejal más pedorro
hasta el presidente de la nación, todos nos están cagando. Esa es la verdad. O sea, sin hablar por ahí ya de un partido político para no generar rispideces, pero sí para que aprendamos a ver estas acciones independientemente de qué partido esté en el gobierno. Hay cosas que no tenemos que tolerar y la intolerancia en algunas cosas es necesaria y es correcta. Entonces, la intolerancia de que vengan a reventarnos nuestra fuente de agua, la tenemos que tener y ejercitar. La intolerancia con la corrupción o la intolerancia con esto de que haya una persona presa política en democracia y estemos callados, no lo tenemos que tolerar. Mientras tanto tenemos Cerro Solo, en Laguna Salada, creo que Paso del Sapo también, los adobes donde ya se explotó, que se explotó durante 20 años, y 18 años después se descubrieron 4 muertes dudosas que nunca nadie explicó, en un lugar donde no se hizo ningún tipo de remediación ambiental, y en esas condiciones, en gobiernos que no quieren a sus pueblos, porque no quieren a sus pueblos y no quieren a su tierra, tampoco nos van a preparar ni nos van a garantizar a nosotros maneras de protegernos de esa contaminación bestial que ellos están motorizando. Por ejemplo, en Argentina hay centrales nucleares y no hay protocolos en casos de accidentes nucleares, ni siquiera para la gente que rodea esos lugares donde están las centrales. Entonces, ¿qué podemos esperar nosotros de un gobierno como este que nos dice delincuentes por decir que no queremos que nos maten envenenados? Vamos a aprender que esa gente además se encargue de educarnos bien, de garantizarnos la salud. O sea, creo que no tenemos otra herramienta que la nuestra, que nuestra voz, que nuestras piernas y nuestros brazos para salir a la calle. Me parece que esto tiene que ser algo que no tenga que ver ya con la edad, ni con ideologías, ni demás, es supervivencia. Y poner límite, acompañar los reclamos cuando vemos que hay otros espacios como lo que pasa con Soltex, que es la aniquilación total del parque industrial, que es la última empresa que queda. Pero por otro lado, el discurso político es que el parque industrial está en pleno desarrollo y auge y crecimiento, es lo que está diciendo el intendente. ¿Qué piensan que va a pasar en ese parque industrial que están ahora tosigando y reventando? Están vaciando el parque industrial para que ese parque industrial sea para los extractivismos. Lo mismo que con los muelles, lo mismo que están haciendo mañana, van a empezar con la exploración esa submarina para encontrar distintas especies, y en realidad no están haciendo eso. Están explorando para ver qué mierda más nos pueden sacar. Perdón el vocabulario, pero les hablo como calculo que hablan ustedes. Lo mismo con los estudios es que me enoja porque hace muchos años que estamos luchando contra esto y no podemos permitir que nos impongan el miedo y que nos paralicen. Porque si nos ponemos a pensar, un garrotazo de la gorra nos bancamos todos. Por lo menos los que estamos acá nos hemos bancado unos cuantos. Pero las enfermedades que vamos a tener si ellos avanzan, no. La explotación de uranio es la minería más contaminante de todas. Es la peor. Y es la que más van a poner acá. Y el no acceso al agua garantiza un montón de situaciones de insalubridad muy extremas, enfermedades y la muerte de personas. Y hay personas que no van a poder acceder al agua. Entonces, creo que tenemos que vencer este miedo que nos puede llegar a dar ahora pisar la calle, sabiendo que es la opción más leve de lo que nos espera si no nos movemos. Así que bueno, eso. Hablando del agua, vieron que cuando se aprobó la ley RIGI se le dio prioridad en el uso del agua a las empresas, Claro. por sobre las poblaciones. Pero no solo eso, sino que hay ya 12 provincias, entre ellas la nuestra, que firmaron convenio con Mekorot. Mekorot es una empresa israelí, la misma empresa que es cómplice en el genocidio que está pasando hoy en día en Palestina. Ustedes deben ver en las redes sociales lo que está pasando en Palestina. Es inevitable conmoverse con ese terrible genocidio. Bueno, Mekorot es la empresa que le roba el agua a los palestinos y después se las vende, y que ahora se las raciona. O sea, en Gaza, en la franja de Gaza, la gente se está muriendo de hambre y de sed, porque Mekorot, la empresa que está hoy en la Argentina y que le dieron el manejo de nuestras cuencas hídricas, es cómplice en ese genocidio. Fíjense lo que nos puede llegar a pasar cuando ellos nos racionen el agua y se la den a las empresas extractivistas. Eso es muy serio lo que está pasando. Y hay 12 provincias que ya firmaron el convenio. ¿Y saben quién trajo a Mekorot? No lo trajo Milei, lo trajo Guado de Pedro en la etapa en que gobernaba Cristina Kirchner. Eso nos muestra que en
el tema del extractivismo, no hay grieta entre los partidos capitalistas. Por eso tenemos que tener mucha conciencia en la defensa del territorio, ¿no? Y del agua, que es vital para todos. Me había olvidado lo de Mecorot. Quiero aprovechar porque por ahí algunos no saben, el RIGI es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Se aprobó junto con la ley bases de Milei. ¿Qué ocurre? Este es un régimen que facilita que todas las empresas, que generalmente son multinacionales, puedan instalarse en los territorios. Ya tenían muchas facilidades antes del RIGI, pero con el RIGI es ya la facilidad absoluta, como para que tengan una idea ustedes al grado de facilidades que viene a instalar es. Todos sabemos, en San Juan existe la megaminería. En los años anteriores, durante mucho, en San Juan se dio una situación parecida a Chubut. Desde 2003 al 2023 gobernó el peronismo. 2023 asume Cambiemos con el PRO. ¿Cómo serán las facilidades que le dan a las empresas multinacionales que los peronistas que facilitaron durante 20 años la megaminería en San Juan se opusieron al RIGI? Como para que tengan una idea. ¿Por qué? Porque el RIGI viene y, entre otras cosas, digamos que incluso las pequeñas empresas locales que se podrían encargar de la cuestión de los servicios en las mineras ya pasan a ser partes de las multinacionales, ¿entienden? Las multinacionales vienen y caen con todas sus facilidades. Por otra parte, una cosa importante, ¿qué dice el RIGI con respecto al agua? Que en caso de que faltase agua, se tiene que privilegiar ¿qué cosa? ¿Las empresas o la población? Las empresas, lo dice así abiertamente. A mí me gustaría que aprovechemos por ahí ahora unos minutos para que ustedes hagan preguntas tanto a cualquiera de los cuatro. No sé quién quiere hacer preguntas. No es que sepamos todo. No. Algunas cosas saben. Bueno, una cosa a aclarar es que tengo acá, el convenio con Mecorot es un convenio secreto. O sea, es un convenio al que no hemos podido tener acceso. Es un convenio que firmó la provincia de mano de Nacho Torres, pero a través del CFI. Se aprobó el 3 de abril del año pasado. Nosotros ya lo veníamos denunciando esto, que es la gestión de agua en todas sus formas. Tanto de las costeras, lo marino, como lagos, ríos, sí. El mar también. Claro. Entonces, ellos tienen la gestión y el estudio de todo el agua, por lo tanto, la decisión de qué hacer, dónde, cómo y con quién. Por ejemplo, hidroeléctricas, represas, todo ese tipo de cosas también las van a decidir ellos, pero nosotros no podemos acceder. Se han hecho pedidos de informe, incluso de manera legales, a través de instancias judiciales, y no se consigue tener, porque es Israel, que es el Estado que es dueño de la empresa Mecorot, el que decide qué podemos saber y qué no podemos saber. Es como un acuerdo de confidencialidad que se ve, por ejemplo, en Canadá, en California, que hay un montón de lugares donde no tienen agua hace un montón de años por el petróleo y también por la minería, también en zonas de reserva. Y han sido eso, convenios que se han hecho entre gallos y medianoche, como les gusta decir a los políticos, en mesas donde un montón firman papeles, convenios que nadie se entera, se entregan 800.000 derechos y nadie puede acceder a esa información. Y eso sucede justamente con Israel, que ya vemos lo que hace. O sea que nos van a someter, si nos tienen que someter, van a empezar por eso, por el agua. Y se lo dejamos, se lo permitimos. Así que eso también es algo que hay que salir a reclamar y denunciar fuertemente, porque no vamos a poder tener decisión sobre nada de lo que hagan. Y fíjense cómo es el plan, cómo actúan. Primero abren las importaciones, destruyen la industria nacional, no mejoran rutas, nada, y le muestran al pueblo como que no tiene opciones, más que el extractivismo. Cuando en realidad, acá en provincia, por ejemplo, hay muchísimos proyectos presentados por gente de la meseta incluso, y nadie los escucha. Porque la cuestión es que estemos tan mal, tan necesitados de trabajar, que la minería sea la salvación. Y así actúan. Está bueno que lo aclares porque por ahí nos pasa mucho con
las asambleas, ¿no? Que es no a la mina, que de por sí la palabra no ya como que te determina una posición negativa y la gente siempre interpela desde ese lugar diciendo, pero ustedes dicen no a todo, ¿y a qué sí? ¿No? Y bueno, se sabe que hay muchos proyectos que se han presentado, incluso la asamblea ha sido parte de participación activa de esos proyectos y demás, y que siempre los tiran abajo. Sí, sí, sí. Así, digamos, Bueno, la tienen fija la idea con esa. Claro. Minería. El territorio, la meseta, Claro. es propicia para sembrar, por ejemplo, olivos, para sembrar cáñamo. Hay un proyecto en la legislatura y una ley aprobada que tiene que ver con el cannabis, con el cultivo de cannabis, donde se plantea también utilizar el cáñamo para hacer telas. Eso hasta ya en la época de Belgrano. El tema de la pesca también me parece muy interesante. El tema de la pesca también, ¿viste? Claro que también a ustedes, a todo el pueblo, haría una gran diferencia, ¿no? En tema de trabajo, le haría muchísimo trabajo. Sí. Una plata pesquera, a nuevos muelles, por ejemplo, yo tengo entendido que se han hecho propuestas. Sí, sí, en la pesca, bueno, y la falta de control que hay en la pesca, porque vos fíjate que salen a pescar langostinos y tiran la merluza, tiran el resto del pescado, que toneladas de pescado lo tiran, porque con el langostino ganan mucho más. Mirá vos si no podrían con eso venderlo barato, alimentar a la gente de los comedores, ¿viste? Que tanta necesidad hay, o vendérselo barato a la población. Y sin embargo, los barcos prefieren tirar lo que les sobra, que no sea langostino, para que cuando entran al puerto, entran con la carga indicada, digamos, ¿no? Y bueno, y no hay controles sobre eso. No hay control sobre nada en este país. Ahora quieren poner salmoneras en Tierra del Fuego, también, que contaminan el mar. La gente se está oponiendo. Bueno, además de la base que mencionaba Noelia, que también la quieren poner allá en Tierra del Fuego, ¿no? Y eso lo hizo un día después de que fue Milei de visita y el pueblo lo rechazó. O sea, hicieron manifestaciones que no pudo hacer la caminata que tenía planeada ni dar su discurso. Un día después dice que va a autorizar que ingresen los marines ahí. Sí, ya estaba en el boletín oficial. Sí. Bueno, y ahí... El otro día porque fue a hacer la campaña y todavía ellos, por ejemplo, a ellos se les termina, a los empresarios, a los empleados de las empresas, se les termina este estiramiento que hicieron hasta diciembre, enero para ver si continuaban o no con esas empresas de supuesto ensamble que dicen, como si el ensamble no fuese parte necesaria de la producción de cualquier cosa, porque cuando vos creás un auto también vienen las partes por pedazo y se tiene que armar y eso es un trabajo, bueno, lo quieren sacar. Bueno, antes de continuar, aprovechar para despedir a Marisa que se tiene que ir. El 12, Se le salen los zapatitos. el 12 de octubre va a haber un mate bingo, están invitados y además, bueno, Marisa, una de las cosas que queremos hacer es ir a la fábrica, así que estaría bueno coordinar en algún momento para ir a Soltex y charlar con ustedes como curso. Yo creo que sí, se puede ir. Lo que sí, no van a poder entrar a la empresa. Perdón. Yo creo que sí se puede ir, lo que no se puede entrar a la empresa, porque como no está en producción y el gerente no tiene autorización para dejar entrar a la gente, pero sí, yo creo que pueden ir y preguntarle a los chicos qué es lo que piensan, cómo está su vida. Felices no estamos, les aviso. Buenísimo. Sí, ahora voy a hacer una cosa. Bueno, ya estás liberada. ¡Bravo, Marisa! El 12 en el barrio Corrali, número 3, va a estar libre, chicos. Bueno, No, Marisa. Ahora lo que tenemos es una madera. Espero que venga más feliz. Chao, gracias. Chao. quería hacer una breve reflexión a partir de lo que estamos viendo y bueno, de paso, abrir el micrófono, me gustaría que ustedes también hagan preguntas. Creo que todos estamos conmocionados con este triple narcofemicidio, ¿no? Supongo la mayor parte acá seguramente lo estamos siguiendo. Ahora, fíjense ustedes, ¿no? Justo se retira acá la compañera, pero una de las consecuencias de las políticas neoliberales en nuestra ciudad fue el desmantelamiento del parque industrial. Se desmantela el parque industrial hacia finales de los años 80,
principios de los años 90 y crece exponencialmente la pobreza en Trelew y en toda la región. Ustedes, si nosotros tuviésemos la oportunidad, no sé, de con un helicóptero tomar una foto desde arriba, veremos la Plaza Independencia, 10 cuadras, 20 cuadras para un lado, 20 cuadras para el otro, más o menos lo que es el centro, clase media, pero después todo lo demás son barrios populares, le pueden llamar en otra época Villa Miseria o como querramos, que en realidad son barrios obreros, ¿no? Ahí se instalaron en una primera instancia trabajadores, entre otros, del parque industrial. Ahora bien, ya van 2 o 3 generaciones de desocupados en muchos de esos barrios. Evidentemente, eso facilita un montón de actividades como la que vemos que están involucradas en este femicidio, ¿no? Y el extractivismo. Ahora voy. Entonces, ¿qué ocurre? Por un lado, las mujeres en muchos casos se ven obligadas a prostituirse, por decir algo. En el otro lado, tenemos a los pibes que ingresan a la droga porque no tienen una perspectiva de futuro y al ingresar a la droga también ingresan al narcomenudeo y a todos los negocios entre comillas, que están alrededor de eso. Eso se entrecruza, por otra parte, porque todos sabemos que esas mafias están entrelazadas, la mafia de la prostitución con la mafia de la droga. Esto que pasó con estas 3 chicas en Florencio Varela, en La Matanza, etcétera, estos casos han pasado también acá. Creo que cualquiera que vive en los barrios, cuando sabe que X persona murió de tal manera, sospecha, porque cualquiera que tiene un poquito de calle sabe más o menos cómo viene la cosa. También hubo, hace 2 o 3 años atrás, quizás un poquito más, un triple asesinato de pibes en Puerto Madryn. ¿Qué hay en Puerto Madryn? Hay un puerto, generalmente donde están los puertos se facilita, entre otras cosas, la prostitución y la droga. Ese puerto, lamentablemente, como está organizada la provincia y como está organizado el país, es en realidad un lugar para facilitar el extractivismo. En este caso, el extractivismo que tiene que ver con la pesca. En Comodoro Rivadavia, el extractivismo está relacionado con el petróleo. Cuando se instalan las mineras también vienen con un combo, que todos lo sabemos. No sé si algunos tienen parientes en Santa Cruz, saben cómo se desarrolla la prostitución, la droga. Santa Cruz es uno de los lugares con mayores trata de personas, por otra parte. En el norte, que están las mineras instaladas en San Juan y esos lugares, el término chineo, por ejemplo, que es algo que se habla mucho, que tiene que ver con que salen un grupo de hombres a buscar mujeres originarias para abusarlas. Bien. Sí, y eso es como una tradición, es como... Claro, pero ahí, tenés que hacer, eso ya es el pueblo, son los policías, políticos, vecinos. Sí. claro, pero también ellas hablaban mucho de la relación que tienen los trabajadores de la mina y las empresas con ese tipo de prácticas, conductas. Bien. directamente asociadas. Obviamente que están interrelacionadas. Viene acompañado de todos estos crímenes. Estos crímenes, en última instancia, están relacionados con la pobreza, ¿no? Porque esas chicas, seguramente que si no eran pobres, no se hubiesen prostituido. Entonces, no hubiesen estado en la situación en la que se encontraban. Entre otras cosas, ¿por qué traigo esto a colación? No sé si estuvieron viendo el noticiero hoy en día, específicamente hoy. Le hicieron una entrevista a una, creo que pariente de uno de los que todavía no encontraron, a Osorio. Le hicieron una entrevista varios periodistas y ella estaba de espalda, la chica esta. Se notaba que era joven. ¿Nadie la vio la entrevista? No. Porque fue al mediodía. Bueno, ¿qué decía esta chica? Este Osorio, en el barrio, todos lo tenían como muy buen pibe. Aparentemente es uno de los involucrados en descuartizar a estas pibas. Quiero para que veamos la gravedad del asunto. En el barrio todos lo tenían como muy buen pibe. Tenía un muy buen trabajo, aparentemente, en el hospital italiano. Se empezó a endeudar porque se metió en la droga y además con las criptomonedas. ¿Qué hizo? Según lo que dijo esta chica siempre, ¿no? La historia es relativamente creíble.
¿Qué hizo este pibe? Buscó ser despedido para ser indemnizado. ¿Fue indemnizado para qué? Para con esa plata invertirla en las criptomonedas. Además de todo eso, señalan que era libertario. Podría haber sido de otra corriente política igual, ¿no? Pero digo, dentro de los pibes pobres, libertarios, ¿qué ocurre? No ven una salida en el trabajo y buscan una salida fácil. En este caso, las criptomonedas. Pero ¿qué ocurre? Se terminó endeudando tanto que no solamente se endeudó con la cuestión de la criptomoneda, sino que además se metió en el narco. Y un pibe que todo el mundo reconocía como un buen pibe, se terminó metiendo tanto que terminó cometiendo uno de los crímenes más atroces que se puede llegar a cometer. Ese pibe capaz que si mira para atrás, mira un año atrás, ni a palo se ve cometiendo un triple femicidio. Toda una situación social lo fue llevando a eso, no lo estoy justificando, estoy tratando de entender, ¿no? Obviamente, de cómo la propia pobreza, por un lado, estas salidas fáciles. Aparentemente, esto no me consta, pero aparentemente por lo que dijo esta chica, él fue uno de los estafados por la cuestión de Libra, ¿se acuerdan? De las criptomonedas en febrero. Ojo, tómenlo con pinza esto último porque todo se está investigando. Ahora bien, la historia es creíble, ¿se entiende? A eso es lo que voy. Por lo menos para mí es creíble porque uno observa que en la población, en los pibes jóvenes, yo por ejemplo que doy clases en secundaria con pibes más jóvenes, es re común la adicción a los juegos. O sea, no a los videojuegos, sino a las apuestas. Ustedes si tienen hijos de 13, 14, 15 años, observarán que es re común eso. Muchas veces a veces ustedes les piden plata para un alfajor y en realidad estaban apostando por la Juventus contra el Inter, quizás. Entonces, hay toda una degradación en la sociedad que es producto de esta política que, como bien leímos en el texto de Perry Anderson, ellos la promueven abiertamente, no la ocultan. Ellos están a favor de que haya desigualdad social. Eso es lo que tenemos que tener presente. No es que ocultan esto. Bueno, quería hacer esa reflexión. ¿Vos querías decir algo? No, sí, no. Yo tengo que ir a trabajar. Te cubrimos. Sí. ¿Me cubren? Sí, de una. Bueno, me quedo acá. No, chicos, bueno, un gusto y un placer haber estado con todos ustedes. Ya me olvido las caras, estoy viejo ya, ¿viste? Salgo de acá y ya me los cruzo, capaz me olvido las caras. Pero un gusto haber estado con todos ustedes y bueno, qué sé yo, aporté de donde puedo aportar, no sé, capaz que sirvió para algo o no. Pero yo a los chicos en otra escuela, porque trabajo en otra escuela, siempre les menciono lo mismo. De hecho, el otro día me mencionaron al mejor portero. Una elección entre todos los alumnos me sorprendieron. Casi me hacen llorar los mocos. Pero bueno. Yo siempre les repito lo mismo. O sea, no. Persigan siempre los sueños, ¿no? Sean persistentes en los sueños. O sea, nunca, cualquiera sea la adversidad de los tiempos, los sueños son siempre, siempre es posible. Y bueno, eso. Nada más, o sea, muy grato haber estado con ustedes. Chao. Bueno, yo les quería decir, les quería recomendar un libro, en base a lo que decía Iván, ¿no? De cómo los pibes, porque los pibes en los barrios quieren lo mismo que todos, ¿no? Quieren tener unos mangos, quieren tener plata para, qué sé yo, para salir una noche a bailar, para hacerse las uñas, para ir a la peluquería, necesitan plata y cada vez en las redes sociales, en todos lados, les ofrecen soluciones fáciles, ¿no? Te podés hacer rico si compras cripto, si jugás a determinados juegos, todas soluciones fáciles, cuando en realidad no es tan así y les meten en la cabeza que ser emprendedores es ser tu propio jefe, porque no tenés horario, qué sé yo, cuando en realidad, siendo tu propio jefe, capaz que estás todo el día pendiente del teléfono trabajando, ¿no? Bueno, si usted, no sé, yo leí un libro de un chico que estuvo preso, César González, El niño resentido,
Si pueden, léanlo porque es buenísimo. Y ahí se puede entender cómo para conseguir unos pesos empiezan a robar, empiezan a tomar merca, y bueno, y se convierten en soldaditos. Más ahora que no hay trabajo. A eso nos lleva esto, ¿no? El hecho de que no haya trabajo, que haya que rebuscárselas para tener, porque todo el mundo quiere, más cuando uno nace pobre, todo el mundo quiere la zapatilla más linda, un jean de marca, qué sé yo, las cosas que todos quieren, que a todos nos gustan, ¿no? Yo vivía en las 1000 viviendas en el 83, cuando entregaron las 1000 viviendas, a mí me tocó una ahí, ¿no? Y era un barrio de gente trabajadora. La mayoría de la gente trabajaba en las fábricas del parque industrial. La mayoría de la gente que vivíamos ahí, ¿no? Yo trabajaba en el hospital, bueno, pero había mucha gente, la mayoría. Y vi cómo se vino abajo cuando empezó a cerrar el parque industrial. Cómo las personas mayores, que así como Marisa, que desde los 17 años trabaja en Soltex y ya se tendría que jubilar. Hay hombres que también son ya grandes, que no van a encontrar trabajo en otro lado. Lo mismo pasó con la gente del Parque Industrial de Trelew en esa época, en la época de Menem, ¿no? Y entonces uno veía cómo la gente, había algunos que empezaban a tomar, que ya descuidaban a los hijos. ¿Vieron cómo se vinieron abajo las 1000 viviendas? Ahora son un peligro a veces. Bueno, antes no, nada que ver. Antes estaban los juegos donde los pibes jugaban solos, tranquilos. Ahora, bueno, es casi un barrio peligroso, digamos. Y a todo eso llevó el hecho de que no hubiera trabajo en Trelew, ¿no? Y ahora estamos en una situación peor inclusive que antes. Peor. Bueno, no igual, sé. no, perdón. Tiramos muchas pálidas, ¿no? Perdón, chicos. Pero lo que tenemos que... Sí, es la realidad, pero ¿saben lo que tenemos que tener en cuenta? Que cuando los de abajo nos movemos, los de arriba se pueden caer. ¿Eh? Y teníamos que hacer un trabajo gracias. Teníamos que hacer un trabajo para presentar y visibilizar un poco también lo que es patrimonio cultural acá de la ciudad, ¿no? Y bueno, las compañeras eligieron merenderos, como entre ellos Rafa Nahuel, que son merenderos que son totalmente autogestivos, ¿no? Y bueno, y de ahí ya surge un compromiso también con el merendero, ahora empezaron a recaudar alimentos, de ropa y demás, y eso como que también desde acá surge una relación social también, ¿no? Que tiene que ver con la orientación que nosotros estamos haciendo, pero también el compromiso, digamos, social que surge también está como intrínseco, digamos, porque uno sabe y empatiza también. Claro. Con la sociedad, y si vos ves que hay lugares en los que vos podés aportar algo, ¿por qué no hacerlo, no? Sí, pero ojalá no hicieran falta los merenderos. Sí. ¿No? Bueno, trajimos un montón de... Sí, eso pasa siempre. Uno tendría que conseguir con trabajo. También se ve mucho, mucho que el pueblo pelea con el pueblo. Pero porque son todas cosas que están también de alguna manera direccionadas para que sucedan. Por eso se profundiza una opinión o la otra. Por eso cualquier cosa que se oponga a lo que está es kirchnerismo. Y no es verdad. O sea, creo que el desafío que tienen... El desafío que tienen ustedes, y tenemos todos en realidad, pero nosotros por ahí ya nos quemamos la cabeza todo el tiempo con estas cosas, es revisar mucho los discursos, mucho, fijarse las palabras que se utilizan ya no significan lo que significaban antes, porque si pensamos que libertad es esto, estamos al horno, si pensamos que progreso es esto, estamos al horno, y así con un montón de cosas. Y empezar a esto, a involucrarnos, a no creerse como jóvenes adolescentes de que son inútiles o que su opinión no importa o que no tienen la capacidad de pensar y meditar las cosas, que también se instala eso
para desactivarlos, para que ustedes mismos no se crean capaces de que pueden generar cambio, porque le tienen terror a la juventud. Porque la juventud es la que viene a decir, veo cómo viven mis viejos, sé cómo vivieron mis abuelos, veo lo que está pasando, yo para mí no quiero esto. Y esa es la gente que toma la herramienta y sale. Entonces es momento de que el levantamiento empiece a ser en los colegios, en los barrios, en todos los lugares donde podamos ocupar el espacio y que no tengamos miedo de ir cuando hay una convocatoria de lo que sea que esté habiendo, ya sea un reclamo por el agua, una empresa, la gente de salud, que nos acerquemos y escuchemos lo que está pasando, porque nos está costando mucho enterarnos de la realidad y discernir qué es y qué no es, dejar un poco este aparato para que entre un poco en la cabeza y reflexionemos toda la información que entró en el día, y que claramente no va muriendo gente en la calle, como dice el presidente, porque nosotros nos sostenemos unos a otros. No tenemos que olvidar eso, no tenemos que dejar que nos maten eso. Si nos apoyamos entre nosotros y empezamos a pisar la calle con uno al lado, ya no estamos tan solos, entonces ya se puede. Como que todas esas pálidas se pueden revertir, todas, pero depende de nosotros, de nadie más. Antes de cerrar, no sé si alguien quiere tomar la palabra para algo. Sí. Yo quería hacerle una pregunta a usted con respecto a las jubilaciones. Veo que hay mucha gente grande que está trabajando, sea en el privado o en el Estado, que tiene miedo a jubilarse acá en la provincia, porque dice, me jubilo y paso a cobrar la mitad de lo que estoy ganando activo. ¿Qué es lo que pasa? Yo trabajo ya hace más de 25 años. Y yo cuando empecé a trabajar aportaba a la AFJP, como dice usted, que es un fondo que vos aportás para tu jubilación, o sea, la aportás vos. Y ahora cambió, eso se cambió. Entonces, ¿vos qué haces? Mientras estás activo, estás aportando para todo el resto que se está jubilando, ¿no es cierto? Cuando te toque la jubilación a vos, no sé si va a haber alguien trabajando para que aporte a tu jubilación. Ese va a ser un tema también. Mira, eso depende... Por eso yo decía, viste, que ahora en el Estado tienen mucha gente precarizada y eso afecta a las cajas de jubilaciones, porque al estar con contratos, así, no están haciendo aportes a la caja muchos. Por eso hay que pelear para que la gente ingrese a trabajar como corresponde. Pero hay una diferencia si vos te jubilás por provincia que si te jubilás por nación. Por provincia todavía corre el 82% móvil. En Nación no. En Nación tienen otro método donde sí, yo sé que tienen por lo menos, en algunos casos, un 40% menos del sueldo. ¿Y a qué le llaman el 82% móvil? Un empleado de la provincia sí. Está cobrando, vamos a poner un valor así simbólico, un sueldo de 1.500.000. Sí. El 82% sería sobre ese millón. Sobre ese 1.500.000. No, generalmente sobre ese 1.500.000, porque aunque sea sobre el básico, como es todo, viste, va porcentualmente, depende del básico. Yo te digo porque me jubilé y seguí cobrando más o menos lo mismo que cobraba. Es un mito eso, nadie dice cuánto cobra en la jubilación. No tenés gran descuento, porque como dejan de descontarte la jubilación, que es bastante, viste, más o menos se equipara. Pero después con el tiempo vas quedando un poco más abajo. ¿Por qué? Sobre todo ahora, porque están dando aumentos por fuera de los básicos y ahí no tienen en cuenta a los jubilados. Por ejemplo, en ATECH pasa mucho, en salud también. Dan adicionales por fuera del básico que no corre para los jubilados. Por eso los jubilados también tenemos que estar atentos a los acuerdos que hacen los activos. Y es importante, perdón, porque hace un tiempo fui a Río Negro. Negro tiene mejor salario que Chubut, pero para mi grata sorpresa, casi 40% en negro. Pegué la vuelta. Porque, claro, tengo la experiencia, tengo el Santiago del Estero, mi mamá, 34 años de aporte, como directora, está cobrando por debajo de 600.000 pesos. Vergonzoso. Depende de nación. Claro, porque claro. no hay caja jubilatoria propia en Santiago del Estero. Y obviamente todo lo que hoy están ganando la gestión en Santiago del Estero, que es el doble de lo que ganamos aquí, gran parte es negro. Claro. Todos celebran ese aumento, pero nadie entiende lo que va a pasar a futuro. Y a futuro, viste, no te puedo decir qué va a pasar a futuro. Todo depende de las luchas de los trabajadores.
Si logramos que las cajas que se mantengan en provincia y que tomen los empleados como corresponde para que hagan los descuentos previsionales que corresponden. ¿Sea de provincia o sea privado o estás aportando para todo? No, privado es distinto. Es distinto, pero Es distinto. hay que tener presente, por lo que yo entendí, es cada 3 estatales se banca un jubilado. Ahora, si se recorta el Estado, vieron esto que nosotros vimos con Perry Anderson y demás, se va a precisar de más trabajadores para bancar a un jubilado. Y es lo que está ocurriendo. Y eso también en el sector privado. Bueno, ya creo que fue larita, ¿no? Quería decir algo antes de cerrar. Vieron que Marisa nos comunicó que se viene este mate bingo, ¿no? Cualquiera que quiera aportar de la manera que quiera, ya sea, ahí la compañera con lencería, hay músicos también, hay no sé qué otra cosa más, avisen que seguramente está el espacio. Porque siempre está bueno también eso. La vez pasada que hicieron esa feria, también, la vez pasada que hicieron ese bingo, también hubo una feria, un puesto de feria, estuvo muy bueno. Así que pueden ir, tener el puesto de feria, es cuestión de última. Se comunican conmigo y yo les hago el contacto con Marisa y eso va a ser dentro de 2 domingos en el Gimnasio Municipal número 3, que recordemos, para los que toman colectivo, el 2 te deja ahí, justo en ese lugar. Y va mucha gente a esas Sí, está buenísimo. Porque, familiar todo. Porque la gente, los textiles viejos que quedaron son muy solidarios y están con los ojos puestos en Soltex. Bueno, muchas gracias. Estamos.